La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Con nosotros está la diputada local del Partido Revolucionario Institucional en Coahuila, Guadalupe Ollervides Valdés. Con ella vamos a platicar sobre los detalles de esta reforma propuesta y esta posibilidad de que Coahuila tenga una gobernadora en 2029, porque vamos a escuchar de qué va la reforma y de qué va la posibilidad de que realmente se garantice que sea una mujer la que esté al frente del gobierno del estado de Coahuila para esa fecha. Muchas gracias, Lupita, por estar con nosotros en Contexto. Saludamos a Arturo González, Manuel Cerrato y una servidora, Marcela Pámanes. Hola, muy buenos días. Gracias por este espacio. Y bueno, pues bien lo acabas de mencionar. Hemos presentado el grupo parlamentario Miguel Ramos Arizpe, las y los diputados del PRI, una iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se reforman las diversas disposiciones de la Constitución del Estado de Coahuila. Y hago énfasis de hablar de la Constitución, porque esto ya viene a dar garantías, derechos y principios de igualdad muy distintos a las acciones afirmativas que hemos tenido. No sé si me permitan hablarles un poquito de la exposición de motivos y específicamente qué es lo que estamos proponiendo en esta iniciativa que presentamos la semana pasada. Y bueno, pues todo comienza porque en México primero tuvimos una modificación en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, perdón por la redundancia, donde se establece el principio de paridad entre géneros en todos los ámbitos del poder público desde la reforma constitucional, la del 2019. Y si bien es una reforma que se le llamó también paridad en todo, tendríamos que entenderlo, que el principio de paridad no debería de agotarse únicamente en la postulación y desempeño de cargos de elección popular, sino que también se extiende a todos aquellos cargos que no son electos. Esto quiere decir pertenecientes a la administración pública estatal, a los poderes judiciales locales, a los organismos públicos autónomos, entre muchos otros. Y esto nos dio a nosotros, a las y los diputados, primero el fundamento jurídico de poder reformar la Constitución de Coahuila, pero también cumplir con el mandato constitucional de establecer las reglas de condición paritaria que se deben de observar en el régimen interno para integrar los poderes. Yo sé, porque con eso comenzaron, que el interés es del artículo 77, que es una de las reformas, es uno de los artículos que reformamos. Son 11 artículos que estamos reformando en esta iniciativa. Sabemos que uno de los que más llaman la atención es precisamente del proceso del Poder Ejecutivo, de gobernador, gobernadora, pero también me gustaría platicarles, si el tiempo no lo permite, que este mandato de paridad, para quienes nos están escuchando, va más allá de lo que en algún momento se llamaban acciones afirmativas. Y esas acciones afirmativas siguen existiendo, son positivas, pero Coahuila, y en las circunstancias que vivimos, era tiempo de llevarlo o de aumentarlo en un principio de darle de forma cuantitativa y cualitativo el acceso de las mujeres al poder público y su incidencia en todos los espacios de toma de decisiones relevantes. No solamente aquellos que son cargos de elección popular. Fíjate que muchos nos han preguntado si constituye alguna violación al principio de igualdad en relación con los hombres. Bueno, pues esto tiene como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y fáctica contra las mujeres. En este caso, cuando hablaba de las acciones afirmativas, que se caracterizan por ser temporales. Por ejemplo, el INE en algún momento determinó, para ser específica en el 2017, que la mitad de los ayuntamientos tendría que ser compuesto por mujeres. Y si bien hemos tenido un gran avance, estamos sujetos a los resultados de elección popular. Pero ¿qué sucede?
sucede con las direcciones, con las comisiones, con el Poder Judicial, con el Poder Ejecutivo, con todos estos órganos que después dependen precisamente de estos procesos electorales. Bien, pues es ahí donde hemos hecho esta iniciativa, donde se reforman 11 artículos de la Constitución, y te lo puedo de alguna manera concluir que el mandato constitucional de paridad debe de entenderse como una política pública, ya no como una acción aislada. Veamos cómo podemos, ya es una política pública formada por diversas reglas de acciones afirmativas encaminadas a establecer un piso mínimo para que las mujeres puedan contender en igualdad de oportunidades con los hombres por cualquier puesto público, y no solamente por los de elección popular. Es ahí que es la gran importancia de esta reforma que se está proponiendo. Uh-huh. ¿Hay alguna circunstancia que pudiera originar que esta reforma, esto que se está disponiendo por parte de ustedes, esto que se está presentando por parte de ustedes como grupo parlamentario, pudiera adelantarse su validez al próximo proceso electoral? Más bien estamos cumpliendo con una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde al momento que en el 2019 nace como norma constitucional por el gobierno federal, deja esta carga a los congresos locales. Solamente los congresos locales podemos implementar las reglas, y es precisamente que de alguna manera somos los facultados constitucionalmente para desarrollar y aplicar todo lo que deriven del principio constitucional de la paridad de género en las elecciones de nuestra competencia. Y como ya existe del 2019, era imperante que el Congreso, y a través del grupo parlamentario, no solamente acatamos esta reforma para el proceso de gobernatura, acatamos esto para dar paridad en todo, que no solamente fuera en cargos de elección popular. Y es de ahí que, aunque Coahuila es uno de los estados pioneros en implementar medidas legislativas y acciones afirmativas en favor del género, bueno, pues hoy era tiempo de reducir la brecha histórica que existe en el plano político entre mujeres y hombres. Uh-huh. Tanto así que te puedo decir que en la propia reforma hoy hablamos de la nulidad de elección en el caso de violencia de género, que hoy hablamos que la mitad o en igualdad deben de haber magistrados, jueces, o bien en el Poder Ejecutivo, el gabinete debe estar integrado la mitad por mujeres, los ayuntamientos, la mitad de las direcciones tendrán que ser mujeres, y así sucesivamente. ¿Cuál es lo que nos fundamentó a las y los diputados? La facultad que tenemos para poder aplicar este principio de paridad, que se elevó a rango de Constitución, a un principio como política pública y no solamente como una acción aislada. Y es por eso que hemos hecho esta iniciativa integral, donde si bien también se obedece a poder garantizar que esto sea efectivo, porque si bien hablemos del artículo 77, que fue con el que se comenzó esta entrevista, bueno, pues también hay que adecuar las leyes, porque obedece que ninguna mujer ha ocupado el cargo de gobernador en la historia del Estado. En la actual administración de las 15 secretarías del ramo que prevé la ley orgánica del Estado, bueno, pues únicamente en aquellos tiempos era ocupado por 5 mujeres. Y puedo seguir dando ejemplos. Por eso, hoy la reforma que hemos denominado paridad en todo, es en todo. Inclusive hemos tomado de la Sala Superior del Tribunal Electoral este nuevo precepto donde se protege a las mujeres de la violencia política en los procesos electorales,
con la posibilidad y generarlo como una causal de nulidad de una elección. Así que pues, muy orgullosa de lo que hemos presentado. Cualquier duda, la propuesta ya está ante el Pleno, ya se tornó a la comisión. Y bueno, pues dentro de los transitorios, específicamente quiero responder a la pregunta, esta, como cualquier reforma constitucional, tiene una aplicación o se da un plazo de 6 meses. Una reforma constitucional lleva a modificar adecuaciones al Código Electoral, a la Ley de Medios de Impugnación en materia político-electoral o a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a nuestra propia Ley Orgánica del Congreso del Estado, donde también estamos asegurando que el 50% de las comisiones sean de mujeres, que la propia integración de la Junta de Gobierno sea la mitad de mujeres. Así que se habla en el transitorio tercero que se tendrá un plazo de 6 meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto que hemos presentado. Diputada, buenos días. Saluda a Manuel Cerrato. Dos preguntas. Uno, entonces, bueno, ya pasó al Pleno. ¿Cuál es el calendario, digamos, y el camino que seguirá esta iniciativa? ¿Cuándo la votan? Y dos, es hasta 2029. Entonces, en la elección del 2023, ¿qué criterios de paridad van a establecerse? ¿Los que los partidos convengan en cuanto a su cuota de género? No, aquí en este caso sería, si me lo permiten, el artículo 77, que es lo que se está reformando. Hablamos del género. Si en el próximo proceso electoral es un hombre, con esta reforma se garantiza que la próxima sea mujer. Si en este proceso electoral de gobernatura que viene para Coahuila es mujer, el próximo será hombre. Okay. Hablamos de género y eso le permite a los partidos seguir con la ruta que se ha trazado, pero también garantizar numéricamente, porque la historia nos dice que a pesar de que hay acciones afirmativas, bueno, pues no hay un mecanismo que garantice que esa acción realmente se convierta en una política pública. Ok, correcto. Entonces, ¿cuándo la votan? Bueno, pues se turnó, la semana pasada la presentamos, se ha turnado a la Comisión de Gobernación por ser una reforma constitucional y bueno, pues estamos esperando que sea votada en este periodo ordinario. Recordemos que a partir de enero pasamos a periodos extraordinarios y no pueden de alguna manera dictaminarse leyes o reformas constitucionales. La ruta, esperemos, es la discusión. Hemos estado platicando con los colectivos, con las mujeres, le hemos estado socializando, sensibilizando a todos los poderes que integran precisamente el nivel estatal, judicial, legislativo y toda la administración pública municipal. ¿Para qué? Bueno, pues para que esto no sea una sorpresa, y la verdad es que no es una sorpresa para nadie dar estos pasos que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya establece. Coahuila es pionero, vamos a seguir trabajando para que las mujeres puedan tener este derecho o este principio de paridad conforme a los cargos públicos y bueno, pues no nada más los de elección popular. ¿Para cuándo? Creemos que la comisión debe estar deliberando, lleva su respectivo tiempo. Pudiera ser que a finales de diciembre esta iniciativa esté aprobada. Diputada Guadalupe Oyervide, le saludo Arturo González, buenos días. Muy buenos días. El cuestionamiento que se le ha hecho a esta reforma viene en el sentido de los tiempos. ¿Por qué? Y ese es el planteamiento que expuso nuestro colaborador Carlos Arredondo Cibaja la semana pasada, de por qué no permitir que ocurra esta posibilidad de que ya una mujer sea gobernadora en 2023. ¿Por qué esperarse hasta 2029? Porque realmente no nos estamos esperando al 2029. Esta reforma habla
tiene un criterio de alternancia condicionada por el género previo. La reforma no habla que primero tendría que ser un hombre y luego una mujer, o primero una mujer y luego un hombre. Habla del criterio de alternancia condicionada por el género previo de conformidad al proceso electoral 2023-2024, que va a renovar la gobernatura del Estado. Sí. Es por eso que sí quiero aclarar que esta reforma no dice si es hombre, sigue mujer. No, es un criterio de alternancia por el género previo. Si los partidos de alguna manera están llevando a una candidatura a mujeres, el partido que gane en la gobernatura, más allá de los partidos, se hace un criterio condicionado por el género previo. En ningún momento la reforma habla que primero tendría que ser hombre y luego mujer. Al contrario, todos los partidos, y ahorita hice la aclaración, están en la misma ruta, en el mismo proceso de tener, pues, de alguna manera la posibilidad de tenerlos o los candidatos de acuerdo a lo que el INE ha determinado a través de las acciones afirmativas. También se había comentado de que en el caso de que el futuro gobernador sea hombre, la siguiente elección tendrían que los partidos postular solo a mujeres, y en la siguiente elección estarían en libertad de postular hombres o mujeres. No es así, de acuerdo a lo que entiendo. Entonces tendrían que, si para 2029 queda una gobernadora, para la siguiente elección tendría que ser forzosamente postular a un hombre. ¿Es correcto? O mujer. Recordemos que ya. esta reforma constitucional, el principio de paridad, da piso, más no da techo. Muy bien. Por el principio de paridad que fue planteado y que inclusive la misma Suprema Corte de Justicia fue determinado. Por eso este mecanismo creemos que inclusive puede ser tomado de referencia para otras entidades federativas. El criterio de alternancia condicionada por un género previo da piso a las mujeres primero a asegurar que sí sea una acción afirmativa efectiva, porque ha habido que dependemos de los resultados y a veces los resultados no son favorables, pero este piso te permite que si este género, asumamos como es el criterio de la pregunta, que fuera hombre, el siguiente sería mujer. Claro, tendrían los partidos políticos precisamente 6 años para ir perfilando y preparando los cuadros correspondientes a las mujeres. Creo que hay muchas mujeres coahuilenses con estos perfiles y que en la siguiente pudiera ser hombre, mujer. Recordemos que el principio de paridad da piso, más no techo. Muy bien. Bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por explicarnos de una manera muy clara qué es lo que sucede en torno a esta reforma propuesta por ustedes, las mujeres priistas, ahí en el Congreso de Coahuila. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy buen día y excelente inicio de semana. Igualmente. Guadalupe Oyervides Valdés, diputada local del PRI en Coahuila, estuvo con nosotros. 8:09, vamos a la pausa. Contextos. El programa líder